Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. El inicio de 2021 nos ha traído una serie de novedades y sorpresas. Entre la nevada de Madrid y los terremotos de Granada he encontrado tiempo para recopilar las noticias y anuncios interesantes referentes a la gama de motos custom de 125 centímetros cúbicos. Y como no podía ser de otra forma, vengo aquí a compartirlos con vosotros. Así que sin más, dentro intro. Entre la pandemia global que estamos viviendo y la entrada en vigor de la no tan esperada normativa Euro 5, hay una serie de anuncios y novedades que han pasado algo inadvertidas, y traigo este vídeo para comentároslas. No ha habido grandes cambios desde el vídeo de mejores 125 Custom. Dejo el enlace por aquí arriba por si alguien quiere ver la recopilación de motos más interesantes de ese segmento, pero sí que ha habido algunos anuncios interesantes que os quiero traer aquí. Las cosas relevantes del 2021 que os traigo son 4. En primer lugar, y con ocasión del cambio entre Euro 4 y Euro 5 y algunas cosas más, han salido algunas ofertas a la hora de comprar una Custom de 125, y os la pongo por aquí. La MacBook Roadster está dando de regalo la matriculación, por lo que por 2.199 euros te la llevas con transportes incluidos y matriculación, lo que está bastante bien de precio. La Hyosung mantiene su oferta de matriculación gratuita y el regalo del asiento monoplaza por la adquisición de la Aquila GV125. Te la llevas por 3.795 euros, lo cual es un precio un poco alto, pero pocas hay con este estilo para el 125. Este tiene trampa, pero al ser una promoción curiosa y que no sé cuánto durará, os la pongo igualmente. Aviso a navegantes, no es una moto custom, es una Cafe Racer, pero como sé que vuestros gustos suelen ir también por este tipo de motos y la promoción es muy atractiva, os lo pondré igual. La Hanwha Muscle 125 tiene puesto un descuento de 250 euros, sumado a una promoción de un año de seguro gratis, con algunas condiciones como suele ser habitual, pero se te queda en 1.995 euros, lo cual es un precio muy atractivo para una moto bastante elegante e interesante. Dicho esto, no os preocupéis que ya no se hablará de ninguna moto que no sea estrictamente custom en este vídeo. La segunda de ellas es referente a la puesta en venta de una nueva variante de la UM, Renegade Commando. En este caso han sacado el modelo Classic Blue Edition. La moto está a la venta por 3.149 euros y tiene un estilo bastante sobrio y clásico. Sus especificaciones son muy similares a las de sus hermanas. Trae un motor monocilíndrico de 4 tiempos, refrigeración líquida, 12 caballos, caja de cambio de 5 velocidades, transmisión a cadena, freno a disco tanto delantero como trasero, un peso de 172 kilos y un depósito con capacidad de 21 litros. Lo interesante de este modelo es que ya trae alforjas, respaldo para el pasajero y cúpula, por lo que si es tu estilo ya tendrás una moto completamente preparada para viajar, nada más la saques del concesionario, lo cual es todo un plus. En fin, es una opción bastante interesante y a tener en cuenta. Es curioso cómo la marca UM se está haciendo fuerte en el sector de motos custom de baja cilindrada. La tercera cosa que os traigo tiene dos partes. La primera de ellas es una puntualización que quisiera hacer. Algunos me habéis preguntado sobre la marca Leonard y aprovecho para deciros en este vídeo mi opinión y experiencia personal con sus modelos, en especial con la Leonard Spider. Hace unos años iba yo detrás de una de ellas, porque como sabréis los que conozcáis, aunque sea de vista la marca, es una preciosidad. Son motos con un diseño único, propio de otro tiempo y que no deja indiferente a nadie. Sin embargo, por aquel entonces no pude encontrar ninguna en buen estado o que me pareciera una buena opción. Pero entonces conocí a un hombre que tenía un modelo y me contó que le había dado innumerables problemas. A raíz de ello empecé a buscar información y parece ser que los modelos de hace unos años de Leonard tenían algunos problemas de fiabilidad. Pues bien, como os digo, eso fue hace un tiempo y por lo que he podido investigar, hoy en día todos aquellos problemas fueron solventados y el servicio postventa hace bien su trabajo. Me reitero, eso es lo que he podido saber, ya que nunca he tratado con ellos directamente. Perdón por la turra que os acabo de dar, pero hace mucho que quería deciros eso y ahora que ya está dicho paso a la noticia en sí de la marca. La Leonard Builder 125 está disponible para reserva en el color blanco, amarillo y negro. Eso es,
pones un pago de 100 euros y luego se descuenta de su precio de venta, que será de 4.200 euros cuando las tengan fabricadas. Así que a día de hoy puedes reservar tu Leonard, que aunque sea algo cara, tengo que admitir que es un modelo un tanto único y de las 125 más bonitas que he visto hasta hoy. Es una moto que tiene 15 caballos, unos 12,5 litros de depósito y 140 kilos, pero lo que llama la atención y mucho de ella es su diseño. Más que una moto, parece una obra de arte. Tiene unas líneas muy llamativas y el resultado, como acostumbra hacer Leonard, es un acierto estético. Otra cosa interesante de la marca es que sigue habiendo disponibilidad para comprar la Leonard Daytona 125X, que es la edición especial del 10º aniversario del modelo. No tiene muchísimas diferencias con la versión normal, más allá del faro LED, intermitentes, secuenciales y un piloto trasero diferente, pero por 150 euros más de lo que cuesta el modelo estándar te llevas una moto mucho más exclusiva y solo el faro LED ya hace que valga la pena. Además, no sé vosotros, pero yo tengo obsesión con las versiones limitadas. Puede que saque un vídeo hablando solo sobre eso un día de estos. En conclusión, sobre la marca. En el vídeo anterior me centré mucho en lo que era un coste-beneficio aceptable para una moto de 125. Ya sabréis que pienso que pagar 4.000 euros por una moto de 125 me parece una barbaridad, pero, y es un gran pero, hay gente que tiene dinero de sobra y quiere comprarse una 125 preciosa sin importar lo que cueste, pues estos modelos y algunos otros de Leonard están pensados para ese tipo de persona. Si pudiera tener todas las motos que me diera la gana, alguna Leonard habría en mi garaje seguro. La cuarta y última cosa que os traigo es más un rumor que una noticia como tal, pero aún con todo os lo voy a traer igual. Vengo a hablaros de una moto de 125 que probablemente no conozcáis y es la Hanwha Champion 125 LC. Es un modelo que se presentó en el Salón de la Moto de Milán en 2017 y se esperaba que entrara a la venta por toda Europa a lo largo de 2018. Eso se fue retrasando y la cosa más o menos fue quedando en el tintero y mucha gente nunca llegó a conocer este modelo. Pues bien, dicen las malas lenguas que no todo está perdido y puede que vuelva a comerciar la Champion en Europa en lo que queda de año, tanto el modelo 125 como en el de 300. Como os he comentado antes, actualmente no se trata más de un rumor. Sin embargo, como me resulta una moto tan atractiva estéticamente y única, quería compartir esta noticia con vosotros y si me entero de algo más sobre esta moto tan curiosa, os lo comentaré en algún vídeo nuevo. Esto, queridos amigos, va a ser todo. El año aún está empezando, por lo que espero que haya más novedades dentro de las próximas semanas o meses, y de ser así, os lo traeré por aquí. Espero que os vaya todo muy bien y sin más, me despido ya de vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Una cosa antes de que te vayas. Esto es un poco brusco, pero se trata de una intervención. He mirado las estadísticas de este canal y solo el 15% de la gente que ve los vídeos está suscrita. El 15%. De cada 8 personas que lo ven, solo una se ha suscrito. Si tú eres esa persona, mis respetos y puedes seguir por su camino, mi buen señor. Este mensaje no es para ti. Pero si eres uno de los otros 7, suscríbete, copón, que es gratis, no te cuesta nada. Es ese botoncito de debajo del vídeo que pone suscribirse, en rojo. Dale y harás muy feliz al que hace los vídeos y también a su perrete.